Miles de bendiciones para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos estar nuevamente junto a ustedes, compartiendo y hablando de este tema tan importante. Vencer el miedo a la muerte es uno de los grandes retos que los seres humanos tenemos. El día que entendemos que la muerte no existe, empezamos a vivir de una manera completamente diferente. Hoy hablaremos de este tema con una mujer maravillosa, una mujer que vivió la experiencia de la trascendencia de su hijo, pero en una madurez espiritual como familia que me pareció fantástico y por eso quise invitarla a que nos acompañaran a compartir con ustedes su experiencia. Antes de la trascendencia de su hijo, como familia hablaron de unos temas que son muy importantes, del más allá, de cómo nos íbamos a comunicar, de qué íbamos a experimentar, cómo lo íbamos a vivir. Y todo eso es madurez espiritual. Por eso para mí es grato presentarles a ustedes a una madre, una esposa, una mujer que vivió esta experiencia y que nos viene a compartir esos momentos vividos, esos momentos de dolor, pero también aquellos momentos en los cuales su hijo, luego de ese pacto que hicieron, hizo y sigue siendo diferentes manifestaciones para que ellos entiendan que están muy bien. Mi querida Gretel, un abrazo, bienvenida, es un gusto tenerla entre nosotros. Muchísimas gracias, Cristian, por invitarme. Es para mí un honor y agradecerte toda esa luz que das con cada programa a un montón de personas que lo necesitamos. No, muchísimas gracias, Gretel. Pues vamos a hablar del tema que nos trae hoy. ¿Qué sucedió con su hijo? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó durante ese proceso que tengo entendido fueron 4 años de estar viviendo una experiencia de enfermedad que fue la causa de la trascendencia de esta humanidad? ¿Qué sucedió ahí, Gretel? Pues bueno, mi hijo Rodrigo, el pequeño, enfermó a los 16 años de un sarcoma de Ewing. Es un tipo de cáncer muy agresivo que suele atacar a niños, a jóvenes, adolescentes, y que, bueno, pues es un cáncer de hueso y de tejidos blandos muy duro. Entonces, pues, bueno, de llevar una vida absolutamente normal en el seno de una familia feliz, porque he tenido la suerte y tengo la suerte de tener una familia maravillosa. Mi pareja, el padre de mis hijos, mis dos hijos, en donde reinaba la armonía y el amor. Y bueno, pues a partir de ese momento en que se diagnosticó el cáncer de Rodrigo, empezamos una vorágine pues bueno, de emociones, de miedos, de angustia, porque bueno, aunque ya estábamos en el mundo espiritual, mi marido y yo, luego tienes que vivir la realidad de enfrentarte a ver sufrir a tu hijo. Ver sufrir a tu hijo no es fácil. Cada prueba, cada desilusión, cada recidiva, ver cómo se iba limitando, tanto, bueno, físicamente sobre todo, porque él mentalmente estaba fantástico. Y así transcurrieron 4 años de hospitalizaciones, quimioterapias, intervenciones quirúrgicas, radioterapias, hasta que, bueno, pues pasados esos 4 años, que los cuento rápidos, pero se hicieron muy largos. Claro, tiene que ser, es muy difícil, claro. Muy No difícil. solamente, no solamente lo que está experimentando, lo que experimentaba su hijo, sino el mismo dolor de la familia, todos alrededor de él, viviendo su propia experiencia. Todos sufriendo con él, la verdad es que nos blindamos a su alrededor. Fue una época muy dura a nivel eso, lo que te he contado, pero por otro lado fue una época de muchísima conciencia, porque vivíamos el presente con una intensidad, éramos conscientes de que el futuro era totalmente incierto y disfrutábamos de hablar, de estar, de compartir. Llegamos a un nivel de confianza con nuestro hijo impresionante, que es yo creo que difícil tener tanta confianza, tanto amor, de decírnoslo todo, pudimos decírnoslo todo, no hubo nada que se quedase en el tintero. Y compartimos ratos felices
y bellos, a pesar de estar en medio de un proceso tan duro y tan incierto. Y fueron pasando los meses, fueron pasando los años, él, pues eso fue cada vez pues a peor. Tuvo sus momentos de resurgir, porque en algunos momentos le dijeron que estaba limpio, pero bueno, eso duró poco y volvimos de nuevo a ello. Entonces, pues estableció pues una inmersión todavía más profunda en el tema espiritual a nivel familiar. Tanto mi pareja, mi marido, como Rodrigo y yo, que en ese momento vivíamos juntos, mi hijo mayor ya se había independizado, hablábamos mucho de temas trascendentes, a él le interesaban muchísimo. Jugábamos a las cartas de los ángeles, que nos encantan desde hace mucho tiempo, y él incluso llegó a tener su propia baraja de ángeles. Meditábamos, bueno, pues hacíamos eso, nos introdujimos todavía más si cabe en el mundo espiritual, porque es lo que nos pedía nuestro ser, para poder ir sobrellevando este trance que nos tocaba vivir. ¿Hablaban, Gretel, sobre la muerte con Rodrigo? Sí. ¿Conversaban de ese tema permanentemente? ¿Cómo era esa conversación? Porque a mí me pareció maravilloso, porque eso es madurez espiritual. Y ya vamos a hablar de dónde viene esa espiritualidad de la cual usted me dice al inicio de esta entrevista, que ustedes ya tenían esa noción o ese camino o ese despertar. ¿Pero conversaban con su hijo de este tema? Sí, hablábamos con él sobre la muerte. Sobre todo él escuchaba muchas cosas sobre la muerte. Él era muy de escuchar y de ir integrando poco a poco. Y escuchaba mucho sobre la muerte, en algún momento preguntaba alguna cosa, pero ya fue realmente hacia el final cuando él ya tomó riendas y quiso hablar en primera persona, hablando sobre él, de la muerte que él sabía que le venía ya, que estaba cerca. Pero bueno, en todo caso, durante todo ese tiempo se habló con naturalidad de todos estos temas. Él conocía nuestro pasado espiritual, pues lo que pensábamos, nuestros sentires profundos, y cada vez quería más. Al final me acuerdo incluso que íbamos a casa de amigos que estaban también en estos temas y él siempre quería ir. Yo quiero ir, quiero que quedemos, vamos. Y le escuchaba con una apertura de mente, yo creo que apertura de corazón. Realmente él estaba, pues eso, creo De que alma. de alma, realmente de alma, sí. Cuando hablamos de que ya Rodrigo escuchaba durante mucho tiempo en su casa de la espiritualidad, ¿a qué se refiere? Porque siento que ahí hay algo atrás que de pronto ustedes han vivido experiencias de antes o cómo ha sido ese contacto, porque ahorita, después de esta pregunta, empezaremos a hablar de esas señales, de esos pactos que ustedes hicieron con su hijo, pero ¿cuál fue esa, entre comillas, preparación que la vida les hizo, porque así lo comprendo, para poder asimilar un momento como ese de una manera, en medio del dolor, al mismo tiempo tranquila? Pues realmente esto, en mi caso, viene de lejos. Desde pequeña, en el seno de mi familia ocurrieron una serie de circunstancias. Hubo primero una muerte temprana de una hermana mía, tenía la niña 11 meses, yo tenía 12 años, con lo cual yo era plenamente consciente. Mi hermana murió por una meningitis. A mí aquello trastocó mi mundo, igual que trastocó el mundo de toda mi familia. Claro, mi familia se vivió una catarsis tremenda que afectó tanto a la relación de pareja de mis padres como a su conexión y espiritualidad, porque ellos eran católicos. Aquello hizo que ya a partir de entonces no dejara de preguntarme sobre el porqué de la muerte, porque no entendía que una niña de 11 meses tuviera que morir. Y las respuestas que yo en ese momento, en el entorno en el que estaba, recibía, eran respuestas, pues las típicas de manual cristiano, pero que realmente a mí no encajaban en lo que estaba ocurriendo.
Y eso siguió ahí latente, esa inquietud por la muerte. Intenté indagar en mi entorno, pero no había en ese momento las opciones que tenemos ahora, internet, libros, y yo era pequeña además, no era muy, muy mayor. Hasta que a los mis 23 años también ocurrió otra cosa importante, que fue que otro hermano mío intentó suicidarse. Y aquello, ¡buah! Aquello fue otra vez encontrarme de cara con la muerte. Lo intentó, gracias a Dios no lo consiguió, a pesar de que fue un milagro porque realmente él saltó de un séptimo piso, de una séptima altura. Era prácticamente imposible que sobreviviese. Em, Ahí también me hizo plantearme muchas cosas acerca del suicidio, de cómo el ser acepta o no acepta ese irse antes. En todo caso, volvió a remover en mi interior lo que yo ya había sentido en el momento de la muerte de mi hermana. Y la suerte que tuve es que, bueno, mi hermano al final se recuperó y la suerte que tuve es que al poco tiempo conocí a mi marido, a mi pareja, y él también era un buscador como yo, los dos buscábamos respuestas. Yo sobre la muerte, porque para mí el tema de mi vida, si pudiera definir una palabra, el tema de mi vida es la muerte. Y él pues buscaba pues otras cosas, pero había empezado con libros de autoayuda y bueno, me interesaron mucho porque dentro del mundo de la autoayuda también hay mucha información interesante. Ahí pues empezamos a devorar libros, a devorar unos y otros, y nos íbamos a la librería, pasábamos horas buscando libros, títulos que nos gustasen, autores, y empezamos pues a ir charlas, cursos, hasta que nació nuestro hijo mayor. Y a partir de ahí realmente, a partir del nacimiento de mi hijo el mayor, en que yo también abandoné la profesión que tenía, yo había estudiado Derecho y mi padre tenía un despacho de abogados, yo trabajaba con él, pero cuando empecé a hacer a introducirme en el mundo espiritual, a mí ya no me cuadraba esa actividad laboral. No iba con mi ser. Era algo en la que no me sentía ni cómoda, ni sentía que era mi lugar. Entonces, a partir de ahí, de quedarme embarazada de mi hijo mayor, dejé la profesión y, bueno, inicié otro camino eh, ya mucho más espiritual. Llegaron libros, pues los típicos de Raymond Moody, de Brian Claro. Cuando uno Weiss. empieza a buscar, empieza a encontrar. Exacto, empieza a encontrar, y como buscábamos los dos, pues encontrábamos juntos, Claro. compartíamos, hablábamos sobre los temas y entonces, bueno, pues las respuestas fueron llegando. Sobre todo, recuerdo en especial cuando sentí internamente la reencarnación. Fue un día en que una amiga de ese entorno me habló de ella. Claro, yo la había oído hablar de la reencarnación, pero ese día me llegó al alma, me caló. Es como que entendí, o sea, tenía sentido, daba sentido a que, por ejemplo, mi hermana hubiese muerto, porque no me parecía justo que unas personas viviesen 100 años, otras viviesen 11 meses, unos fueran ricos, otros pobres, unos sanos, otros enfermos, pero claro, al entender la reencarnación, al sentir la reencarnación y luego indagar en Brian Weiss y libros así de este estilo, el puzzle empezó a encajar, tomó sentido. Y, y, bueno, a partir de ahí ya admitir la reencarnación, evidentemente, era admitir que la muerte no es tal, Claro. evidentemente. Es, automático. Automático, Claro, acepto la reencarnación, estoy diciendo que la vida continúa. Ya, ya. exacto, automático. Entonces, pues bueno, ahí ya tuve esa certeza interior de que la muerte no existe. Lo que ocurre es que, bueno, pues quizá por lo que me tocaba vivir unos años más tarde, necesitaba todavía algo más certero, más fuerte para no tener ya ningún tipo de duda. Sentir, o sea, vivirlo.
Entonces, me quedé embarazada otra vez, tuve un aborto, me practicaron un legrado y en medio de la operación, mi cuerpo, no sé cómo, abandoné mi cuerpo y me sentí fuera de él, en el techo del quirófano. Yo veía mi cuerpo ahí abajo, la gente revoloteando estresada porque por lo visto había habido problemas y yo no sé, Escuchaba todo lo que estaba pasando alrededor. todo escuchaba, es que tenía, sobre todo, yo digo, lo vi todo, pero lo vi así, o sea, no me fijé en los detalles, visto, pero oí con una claridad, o sea, una claridad mucho más fuerte de lo habitual, es como que es algo que oís por Se dentro y por amplifica, fuera. sí. Exacto. Y oí, que se nos va, que se nos va. Y yo intenté interactuar y respondí, os estoy oyendo, pero a mí nadie me contestó ni nadie me oía. Ya me di cuenta que no podía comunicarme con ellos, pero realmente no sentí ninguna conexión con ese cuerpo. El cuerpo estaba ahí, yo sabía que era el mío, pero le tenía ningún apego a ese cuerpo. Es más, no me acordaba ni de mi hijo ni de mi marido. Yo La, estaba ra- viviendo una... la Sí, razón era la experiencia que estaba viviendo, claro, maravillosa. claro, es que era una sensación de realidad tan absoluta, una realidad mucho más real que lo que vivimos aquí en estas tres dimensiones, y una sensación de una conciencia de mí misma muy grande, y paz, y tranquilidad, y todo estaba bien. Entonces, no sé cómo volví al cuerpo. Realmente yo no tuve más experiencias de ver ni seres de luz, ni túneles, ni nada, pero fue la experiencia necesaria y justa para tener la vivencia de que la muerte no existe. Esa absoluta certeza y saber interior de que la muerte no existe. Y eso me ha ayudado muchos años después, cuando Rodrigo pues estuvo tan malito, ya al final los tumores pues se iban reproduciendo por sus huesos. Llegó un momento en que se quedó encamado, se quedó sin poder movilizar las piernas, ya no podía mover las piernas. Y un mes antes de desencarnar fue cuando tuvimos esa conversación tan maravillosa y tan bonita. Es la conversación más difícil de mi vida y en la que más amor ha fluido. Él me dijo con estas palabras: mami, creo que esto va a poder conmigo. Y claro, a ver, cuando tu hijo en el lecho de muerte, porque sabes que se va, te está preguntando, te está haciendo, te quiere que hables sobre lo que va a pasar, ahí tienes que tener la vivencia y la certeza de lo que estás hablando y lo que dices. Yo le comenté, le dije, los cogimos de la mano, nos miramos a los ojos, un momento de íntimo, bonito, y le dije, puede ser, cariño, pero si te vas, tienes a tus abuelos que te van a recibir con amor, y si te quedas estaremos tu padre, tu hermano y yo para ayudarte. Siempre dejé la puerta abierta porque después de lo de mi hermano sabía que Claro. los milagros existían. Y también le dije que él era un ser de luz muchísimo más grande que ese cuerpo tan bonito que tenía, y que había muchos seres de luz que si se iba iban a esperarle. Y entonces hablamos de la reencarnación. Bueno, comentamos la experiencia mía, la experiencia extracorpórea, que él ya la conocía. La había oído otras veces, pero ese día es como que la escuchó especialmente. Hablamos también de que cuando murió mi padre, esto no lo he contado, pero sucedió, me envió alguna señal desde el otro lado y le dije, pues eso, que había posibilidad de comunicarse, que habían señales entre nosotros, entre los que se van y los que se quedan. Hablamos de que el presente es lo único que hay y de que todos tenemos que pasar por la muerte y que no es más que un cambio de estado. La reencarnación la planteé, se la comenté como si fuesen los cursos escolares y nada,
Él estaba tranquilo, sonriente, receptivo. Yo en realidad creo que él lo sabía todo. Yo creo que lo sabía todo, pero que él quería que yo lo verbalizase porque él también nos amaba tanto, nos ama tanto, que quería saber que íbamos a estar bien. Le dije que no se preocupase, que nosotros estaríamos bien, que si se tenía que ir, que se fuera. Y después de esa conversación tan, tan cargada de amor, tan bonita, nada, él me dijo, mami, te quiero. Y volvió a su presente con una maestría alucinante. Desde ahí hasta que desencarnó, lo vivió todo con paz. Bueno, antes también, pero ahí ya extremadamente con paz, con amor, sin ninguna resistencia. Se despidió de cada persona que vino a verle. Estábamos en pandemia, él estaba en casa ya porque cuando dijeron que ya no había nada que hacer, decidimos traerlo a casa y teníamos el servicio de hospitalización domiciliaria que acudía cada día a ver cómo él evolucionaba y le ayudaban con las transfusiones de sangre y con todo lo que necesitaba. Fue maravilloso. Ese último mes, si todavía nos dijimos más veces lo que nos queríamos, revivimos momentos maravillosos juntos y se fue absolutamente en paz. Cada persona que entraba a despedirse entraba con angustia y salía con una paz tremenda. Él era capaz de calmar, de transmitir paz, luz a cada persona que llegaba. Y pocos días antes de desencarnar, unos 5 días aproximadamente, a través de Zoom, que estábamos haciendo pues unas clases de yoga a través de Zoom, al lado de la habitación de Rodrigo, una alumna que además era la profesora de Rodrigo, con la cual tenía un vínculo muy estrecho, ya lo vio como una luz, como una bola de luz dorada a mi lado, y le pasaron instantáneas sobre momentos felices vividos entre ella y Rodrigo. Esa misma noche ella me mandó un WhatsApp diciéndome que ya sabía que Rodrigo se iba, ya sabía lo que estaba pasando porque evidentemente Rodrigo se lo había hecho saber. O sea que él ya estaba haciendo conexiones y desconexiones Claro. de su cuerpo. Y ya al final de todo, pues fue maravilloso porque estaba muy limitado físicamente, tenía tumores por muchas partes, pero cuando ya estaba en fase de sedación fue capaz de darnos un último abrazo a su padre y a mí. Yo estaba en el lado, derecho, según miraba Rodrigo, y su padre en el otro, y justo en el lado en el que yo estaba, Rodrigo tenía un tumor en el hombro y era incapaz de mover ese brazo ya. Y fue capaz de abrazarnos a los dos, a él y a mí, y a decirnos con el hilo de voz que le quedaba, os quiero. A partir de ahí ya permaneció consciente bastante a pesar de la sedación y a través de apretones suaves de manos nos iba indicando pues, eso, que nos quería y todo. Estuvimos a su alrededor. Se fue en calma, en paz total. Sí que es cierto que bueno, pues a mí esa última etapa se hizo larga en el sentido de que, bueno, la conversación muy importante, la conversación que tuvimos al Quería final de la... preguntarle sobre eso, quería preguntarle cómo fue esa conversación, de esos acuerdos que ustedes hicieron, porque ahí donde entra una madurez muy grande, ¿no? Donde un ser que ya está viviendo esa dimensión espiritual conversa con su mamá y dicen, vamos a hacer unos acuerdos, unos pactos de alma, que nos vamos a Ahí, seguir comunicando. eso es. Yo le dije, le pedí, por favor, que si desencarnaba, que me enviase algún guiño. Y él, por supuesto, asintió. Entonces ahí establecimos un modo de comunicación que, claro, él desencarnó un lunes y yo, a ver, como madre, aunque tenga un conocimiento o una certeza espiritual, es muy duro
es muy duro perder físicamente a tu hijo. Hay un apego a su ser, a su hablar, a su abrazo, a su... Y ¿Usted mm, recuerda bien esa conversación, Gretel, que tuvo con él? Traerla a su mente para que usted nos comparta cómo fueron esos momentos hablando con Rodrigo, en un momento delicado de su estado de salud, pero de luz, porque al mismo tiempo estaban viviendo un momento de luz, de espiritualidad. eso es, a ver, esa conversación fue todo amor. Fue todo amor y no se quedó nada en el tintero. Hablamos de la muerte, de la trascendencia, de los seres de luz, hablamos de todo. Y al final fue cuando hablamos de comunicarnos, o sea, de que me enviase algún niño cuando estuviese en el otro lado. Es que no puedo decir, mm, es que todo fluyó maravillosamente. Yo estoy segura que estuve guiada por los de arriba, lo tengo clarísimo, porque en el momento en que él me verbalizó que intuía que se iba, uf, a mí por un lado me dio un vuelco el corazón. Yo sabía que eso tenía que llegar, pero ya estaba ahí. Ya había que ser honesto, había que hablar desde la realidad tuya, desde tu verdad, desde tu interior. Y fue puro amor, pura luz, todo luz. Y sobre todo yo creo que él escuchó todo, que ya lo sabía todo, que ya lo habíamos hablado, pero lo escuchó de otro modo, porque ahora estaba aplicándolo a sí mismo. Y lo curioso fue eso, que él trascendió un lunes. Yo estábamos rotos por el dolor después de tanto tiempo, de 4 años de angustia, de miedos, de ver sufrir a tu hijo, que es lo más duro que hay, verle sufrir. Pensaba que tanto dolor iba a bloquear la llegada de alguna señal, pero no, no, porque ese dolor estaba acompañado de tantísimo, tantísimo amor. Era tanto el amor que fluía hacia él, de nosotros hacia él y seguro que de él hacia nosotros, que a los 2 días recibimos una primera señal. Después se fueron sucediendo una, otra. Y claro, yo hasta ese momento, hasta la muerte de Rodri, nuestro mundo espiritual, mi marido y yo lo habíamos llevado bastante en la intimidad. Porque, bueno, ya sabes que en el mundo real, entre comillas, no es tampoco fácil expresar ese mundo interior. Y en ese momento pensé, después de morirse mi hijo, ¿qué más me da lo que piensen los demás? Es que me da exactamente igual. Entonces decidí hablar a todo el mundo, me da igual que creyese que no, que me daba igual. Hablé a todo el mundo de las señales que Rodrigo nos estaba enviando. Y la verdad es que fue maravilloso ver cómo es que la sensación fue una onda expansiva, es como que se amplificó todo y nos dimos cuenta de que eso no solo nos estaba pasando a nosotros, esa gente de nuestro entorno que ni siquiera está en este mundo espiritual, gente variadísima, de profesiones distintas, gente de ciudades distintas, no sé, de entornos totalmente dispares, habían recibido señales de Rodrigo. Lo único que había en común era que querían a Rodrigo y que Rodrigo les quería a ellos. Entonces, nos hemos dado cuenta, yo me he dado cuenta de que en realidad lo que hace que recibamos las señales, primero, por supuesto, es abrirte, o sea, abrirte un poco a ese mundo, porque es verdad que muchos no eran de este mundo, pero al hablarle nosotros de eso, enseguida dijeron, ¡ay! A mí me ha pasado esto con Rodrigo, es que yo lo he visto, es que he soñado con él, es que me ha pasado esto que es muy extraño. Y entonces, amigos, familiares, incluso profesores, tuvieron señales maravillosas de Rodrigo. Señales como cuáles, Gretel. ¿Cuál fue la primera señal que usted recibe para que nos La empiece a primera, hablar un poquito? Porque sí, sí, seguramente las la, personas que están con nosotros se preguntarán y vivirán. Yo creo que aquí hay una apertura muy linda el día de hoy, porque todos podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Cuando estamos
ante una situación como esta, donde inminentemente algo puede llegar a suceder en la trascendencia de alguien que amamos, podemos hacer esos pactos, esos acuerdos. Hay momentos lindos vividos, como me pareció hermoso ese momento del abrazo entre ustedes, porque si lo recuerda y lo trae a su mente, es el abrazo de amor más puro, Más, más sincero, más lleno de paz, un momento que no se puede ni describir. sí, O sea, es algo bello. En medio de todo esto estaban pasando cosas bellas. Y, más bello. y vienen las señales. Y vienen las señales. La primera señal fue sencilla, pero la identificamos enseguida. Rodrigo, al final de todo, estaba tan malito que lo único que podía producirle un cierto placer era comer. Incluso al final solo podía comer, porque también salió un tumor en la mandíbula, solo podía comer cosas blandas. Entonces nos pidió un dulce que es andaluz, que no es muy común donde yo vivo, yo vivo en Valencia, es tocinito de cielo. Y entonces lo encargamos en una pastelería cerca de casa, pero casualmente el fin de semana siguiente se olvidaron los de la pastelería y no lo hicieron. Y Rodrigo ya trascendió al lunes siguiente, con lo cual él no pudo llegar a probar el dulce ese que él tanto le apetecía. Y a los 2 días, él trascendió un lunes, el miércoles, Eduardo y yo nos fuimos a comer a un restaurante cualquiera de la ciudad, uno cualquiera, y fue curioso porque de postre había tocinito de cielo. Y entonces nos dimos cuenta que él nos había llevado a ese sitio para saber que era él, que estaba con nosotros. Y allí se fueron sucediendo muchísimas señales, pero muchas. Hay tantas que decidí escribirlas. Claro, con fechas, cogí una libreta que tenía por casa, escribí tanto con fechas como a quién le había pasado, y luego nuestro entorno tuvo la paciencia de que cada vez que recibía una señal, me la contaban con todo detalle para yo poder transcribirla lo más fielmente posible. Y así fui apuntando una tras otra, como yo no paraba yo lo hablaba con todo el mundo, me iban llegando feedbacks de señales de todo tipo. Y nada, eso, bueno, pues Rodrigo me inspiró, Rodrigo internamente me hizo escribir el libro, me dijo escribe. Y escribí un libro que recoge un poco las primeras señales de los primeros 6 meses, las 50 más significativas aproximadamente. Pero han continuado las señales hasta hoy, o sea, seguimos apuntando semanalmente señales. ¿Cuál es la más sorprendente, Gretel? Que usted diga, esto definitivamente, pues más claro imposible. Bueno, es que hay tantas, hay muchas, pero a ver, la más significativa, es que no sé qué decirte, hay muchas. Hay muchas, pero una de esas, que usted diga, ante esto, cero duda, ante Vale, esto, vale. Pues mira, te voy a decir una que fue no hace mucho y fue a mi madre. Mi madre es, bueno, la abuela, ha perdido perdió su hija, a su marido y ahora a su nieto. Es una mujer que ha pasado por muchas muertes muy importantes. Quería a Rodrigo con locura y ella quería recibir señales de Rodrigo, pero no recibía. Entonces protestaba y yo le decía, mami, toma las señales que nos llegan a nosotros como si fueran tuyas, pero ella no estaba convencida. Y curiosamente un día, Eduardo, mi marido, le dio una pulsera de actividad a mi madre colocada en la muñeca y se acordó de que tenía una exactamente igual de Rodrigo, de mucho antes de que perdiera las piernas, cuando todavía caminaba o caminaba con muletas, en un cajón. La habíamos guardado en un cajón hacía, pues yo qué sé, 2 años. Es que por lo menos un año antes de morir, seguro. Entonces, esa pulsera de actividad evidentemente estaría descargada y desprogramada después de 2 años o lo que sea en un cajón. Y bueno, pues se la ofrecimos a mi madre
Ella encantada dijo que llevaría más a gusto la pulsera de Rodrigo, se la dimos, le dimos el cargador, la cargó y cuando se encendió, la fecha que salió de manera automática fue la fecha de la muerte de Rodrigo. Nadie sabíamos, cuando esa pulsera de actividad se abandonó en un cajón, nadie sabíamos ni que se iba a morir, porque siempre tienes la esperanza, Claro, sí. y menos la fecha de la muerte. Entonces, esa fue una señal absolutamente clara y rotunda. Su nieto le estaba diciendo: abuela, estoy contigo, pero estoy contigo desde el otro lado, pero te acompaño. Y desde entonces mi madre está siempre con su pulsera de actividad. Pero han pasado muchas. Mira, han habido señales de muchos tipos y estoy segura que la gente que nos está viendo tiene todavía más tipos de señales, porque es que esto es tan creativo como cada ser que se va. Y han habido señales sensitivas, hemos sentido a Rodrigo. Por ejemplo, cuando unos amigos paseaban por un hotel en el que Rodrigo había estado y se acordaban de que a Rodrigo le encantaban los buffets por las mañanas, se pusieron tristes y en el momento de sentirse tristes notaron un calor envolvente, un calor, una paz, y sintieron que era Rodrigo el que les estaba reconfortando, como diciendo: estoy aquí, estoy bien, todo está en orden. Ha habido gente que ha sentido también a Rodri de una manera muy especial, porque han notado incluso como los latidos del corazón descendían, como una paz inmensa les llenaba cada vez que sentían y pensaban, cada vez que pensaban en Rodrigo. Hemos notado su presencia, ha habido gente que simplemente ha notado la presencia de Rodrigo. Yo he sentido cómo se ha hundido en mi cama, cómo se ha hundido mi cama y cómo él estaba a mi lado. Bueno, ha habido también gente que lo ha visto, incluso ha habido una persona que a raíz de la enfermedad al final y la muerte de Rodri despertó todas sus capacidades, las que tenemos todos latentes, y fue capaz de hablar con él, de verlo de muchos modos, de verlo como él era, con los vaqueros, con su camisa, o de verlo como ser de luz inmenso, con una luz dorada inmensa. Es que ha habido tantas cosas, han habido muchas sincronicidades. Por ejemplo, pues cosas sencillas, pero que tienes la certeza de que es él. Como de repente que pongas la radio y salte automáticamente la canción que le gustaba a Rodrigo, de las cientos de miles de canciones que hay. Y tú sientes que es él. Lo que diferencia, yo creo, la señal es que lo primero que te viene a la mente es Rodrigo, es tu ser querido, es luz, es amor. No hay nada oscuro, no hay miedo, no hay... Ahora, luego ya si empiezas a racionalizar, habrá sido una casualidad, tal, entonces ahí muchas veces ya, pues eso, nos dejamos llevar por el hemisferio izquierdo y ahí la cosa se estropea. Pero, bueno, han habido señales con animales, estar en medio del asfalto, con una persona, hablando yo con una persona muy cercana a Rodrigo, y que de la nada, de detrás de esa persona, de su espalda, saliese una mariposa monarca así de grande, y se va. Y sabes que es él que te está escuchando. Es que cuando pasan estas cosas te sientes tan feliz, te sientes tan vivo, sabes que está tan cerca de ti. Han pasado, es que, ya te digo, las que son muy impactantes son las tecnológicas, porque son difíciles de rebatir, son cosas que suceden Claro. que no tienen ninguna lógica. Claro, no hay explicación lógica para eso, No, claro. no, de repente la tele que está apagada y nadie le está tocando se enciende justo cuando hablas de Rodrigo. O, por ejemplo, el móvil ha utilizado muchísimas veces Rodrigo el móvil y de repente han saltado sin tocar el móvil fotos de Rodrigo
o el móvil se ha puesto a vibrar, a encenderse y a apagarse. Hay infinidad de señales, o una vez que un microondas que tenemos en el campo, en una casita en el campo, que nunca está en hora, lo vimos en hora. Y mi marido me dijo, oye, ¿lo has puesto tú en hora? Y dije yo, no, que no sé. Y estaba en hora, pero es que no estaba en la hora real. Estaba sincronizado con la hora que tenía su padre en el reloj de pulsera, que eran 5 minutos adelantado. Era una señal para su padre. Claro. Cosas tan potentes como eso, o aparecer en el colegio un archivo con el nombre de Rodrigo, en el que habían participado él y su mejor amigo. Pero casualmente solo aparece el archivo con el nombre de Rodrigo. Y no hay ningún otro archivo con el nombre de sus compañeros que también debieron realizar ese trabajo escolar, porque debió ser un trabajo escolar. Y eso me llama el profe de mates y me dice, Gretel, me ha pasado esto. Es que ha aparecido este archivo, este es de Rodrigo, y siento, esto es una señal, es que esto no puede ser. Y es. Y como eso también los sueños. Ha utilizado muchísimo los sueños. Yo creo que los sueños bajamos nuestro nivel de actividad cerebral. Es un momento en que se encuentran esos dos mundos, el nuestro y el suyo, el velo se descorre y es muy fácil para ellos enviarnos tantos sueños simbólicos en que nos den algún mensaje, como tenemos realmente encuentros con ellos, encuentros en que nos abrazamos, lo sientes, lo hueles, lo tocas. Son encuentros maravillosos. Es que es infinito lo que podemos. Muchas las experiencias. Gretel, yo le hago esta pregunta, porque aquí estamos hablando, Gretel nos está contando las experiencias y las vivencias con su hijo. Fue un pacto. Por eso ese pacto de decir, se va a seguir comunicando, por favor me envíe señales, y Rodrigo, cumpliendo su palabra, lo ha hecho supremamente bien. O sea, manifestaciones por todas partes. ¿Qué piensa? Aquí hay una pregunta que quiero hacerle, que todas las personas que están conectadas, los que están viviendo un momento de duelo, los que no lo van a vivir también, todos vamos a experimentar estos procesos, todos vamos a trascender, todos vamos a tener que llorar a alguien que amamos. Uno quisiera que no, y alguien puede llegar y decir, no diga eso, porque no, esa es la realidad de este plano. Cuando nosotros no tenemos ninguna evolución espiritual, pues lo interpretamos de una forma catastrófica. Cuando la evolución espiritual va avanzando, el dolor se va haciendo un poquito más manejable porque recordamos lo que ya conocemos. Gretel, para usted, ¿qué significa la muerte? Para usted, ¿qué significado el experimentar esto? ¿Ha crecido, ha evolucionado? ¿Hoy es mejor ser humano? Indudablemente nadie quiere experimentar esto para mejorar en la vida, pero cuando sucede, en medio del dolor también llega un regalo. ¿Qué piensa de todo esto? Bueno, yo la muerte creo que no existe, evidentemente. Para mí la vida es algo que es continuo. Antes del nacimiento, durante esta vida que estamos viviendo, esta experiencia física terrenal en la que venimos a aprender una serie de experiencias, y por supuesto la vida, una vez dejamos este cuerpo físico, esto más denso que lo necesitamos para aprender aquí, sigue, continúa. Por lo tanto, la vida es un continuo, la muerte no existe. Yo lo que quiero dejar también claro que a veces no hace falta ni siquiera tener esta certeza a lo mejor que tengo yo, porque mira en mi entorno mucha gente de lo más variado ha recibido señales. Sí que necesitamos abrir la mente y le puede pasar a cualquier persona, no es algo que digas, ay, mira, es que esta chica, no. Cualquier persona puede recibir señales. De hecho, estoy en contacto con muchos padres y madres que han perdido hijos y es raro que no te cuenten alguna señal. Es raro. Lo que ocurre es que nos cuesta identificarlas. Es como que hasta que alguien no te lo dice, no te atreves
o dudas, o te da vergüenza. Bueno, si no cree, no ve. Claro, pero en el momento que te abras un poquito, con que te abras un poquito, puede suceder. Y sucede. Entonces, para mí, el ser que somos es el ser eterno, siempre perdura y está. Y además, lo más bonito, que es lo que yo he vivido como experiencia propia y la quiero compartir, es que nuestros seres queridos, cuando se van desde la luz, nos acompañan y nos guían. Están siempre con nosotros. Es que Rodrigo está siempre. Están siempre, forman parte de ese grupo de seres que nos van a susurrar al oído cómo podemos aprender esa lección de vida que nos ha tocado aprender en esta encarnación. Es curioso porque, por ejemplo, con Rodri yo he sentido la diferencia del principio, de las señales del principio, a las señales que recibimos ahora. Las señales del principio eran más para calmarnos ese dolor que evidentemente sientes, esa angustia por no tenerlo físicamente, pero ahora es más una labor de guía, es una labor de dirigir hacia dónde tiene que ir nuestra experiencia vital para sacar el mayor partido y el mayor jugo, porque aquí se trata de amar. Lo más importante que venimos a aprender es el amor en mayúsculas. Entonces, cada experiencia que tengamos, ellos nos van a hacer sentir cuál es la decisión mejor y desde el amor. Entonces, yo creo que evidentemente después de esta experiencia con Rodrigo, yo no soy la misma persona. No tengo nada que ver. Aunque ya tenía un bagaje espiritual, no tengo nada que ver. Que me queda mucho por aprender, lo tengo clarísimo. Pero también siento que tengo una oportunidad tremenda, tremenda, para poder mejorar y que esta encarnación no sea en balde. Sí. Eso que se está diciendo, Gretel, ojalá la inmensa mayoría de las personas que nos vean lo logren entender, lo logremos entender. Cuando nosotros no entramos a conocer el mundo espiritual, cuando nosotros no hacemos esa evolución, esta vida se va en balde. Y bueno, la ventaja es que pues, volvemos otra vez, Exacto. ¿cierto? No Pero pasa si nada. yo tengo que ver un curso en la universidad o tengo que estar en el cuarto primaria, por llamar de alguna manera, pues ¿para qué pierdo 5 veces tercero? Si igual tengo que ir a cuarto. Entonces yo diría, hagamos el mejor esfuerzo, ¿no? El mayor compromiso de querer uno conocer un poquito más, porque el camino todos lo vamos a vivir. Unas personas lo van a vivir desde la conciencia, como lo han vivido Gretel, su esposo y su familia, y otras personas lo van a vivir desde el dolor. El dolor significa, no quiere decir que Gretel y familia no lo hayan vivido. Lo que trato de decir es que cuando no hay conciencia espiritual, el sufrimiento se hace de una forma impresionante. Entonces aparece, claro, la diferencia es muy grande porque aparece el por qué a mí y aparece la familia que se victimiza con respeto al dolor de cada uno, pero entramos en esa etapa donde cuando hay evolución espiritual, la comprensión del suceso es completamente diferente, es completamente distinta. Y es más, puedes llegar a sentirte feliz Sí. a pesar de todo. Sí. Hay momentos, es verdad, en que lo echas de menos y no sufres, te duele. La diferencia es el sufrimiento y el dolor. Claro. Porque cuando te metes en esa dinámica de dolor, de sufrir, de darle vueltas, ahí sufrimos. El dolor es inevitable. Hay un apego físico, tenemos que... Eso con el tiempo mejora. Pero el sufrimiento es innecesario. Y realmente cuando conectas con tu ser, el que se ha ido, de una manera espiritual, es que puedes sentirte bien, puedes continuar con tu vida y puedes hacerla mucho más consciente y mucho más plena. Yo considero que es un regalo la vida que me ha tocado vivir, aunque sea durísima, pero es un regalo. Mi hijo ha sido el mayor regalo y mi mayor maestro, porque además estos seres que vienen por poco tiempo son seres que viven vidas absolutamente completas y con un sentido espiritual tremendo. Vienen a despertarnos, primero,
a los que estamos más cerca, a los padres. Sí. Pero luego crean también un despertar en todo su entorno alucinante, tremendo. Entonces, hay que dar las gracias. Yo doy las gracias por lo que Él me ha dado y por lo que Él me sigue dando, porque mi vida hoy en día tiene sentido. Tiene sentido, aunque todavía no hace ni 2 años que Él ha desencarnado. Tiene sentido. Claro. Gretel, yo le hago una pregunta. ¿Su esposo cómo ha vivido este proceso? Tuve la oportunidad, y le comparto aquí a todas las personas que nos acompañan, que son casi 1.600 personas que están en vivo con nosotros en este momento. Saludé al esposo un minuto, 2 minutos, y cuando íbamos a iniciar la entrevista le dije a Gretel, usted tiene un gran esposo, un ser humano que se le nota esa armonía, que se le nota esa coherencia de vida, que me parece maravilloso. ¿Cómo ha vivido él su proceso? Es más, si él nos está viendo y está por ahí en el cuarto de atrás, en la sala, y Seguro. quisiera venir a acompañarnos aquí a pantalla, esto nunca lo he hecho en mi vida, es la primera vez que lo hago, pero siento que sería una oportunidad bonita también para escuchar a papá. Si No él sé, quisiera no sé si está por acompañarnos, ahí, si él no nos sé si está está por ahí. escuchando, dejémoslo que si abre la puerta y entra, Bien, es o porque exacto. lo escuchó o porque escuchó y quiso. Pero Eso. ¿cómo lo ha vivido él? Bueno, pues Él, gracias al cielo, estamos unidos en esto, nos reforzamos en esto. Mira, lo tengo aquí, va a entrar. Ok, Va a entrar. Pasa, maravilloso. Hola. Muchas gracias por tus palabras, Cristian. No, este tiene también esa magia que da la fuerza de la creencia, de la fe, y por eso pues quería escucharlo también. ¿Cómo ha vivido usted este proceso? Pues yo creo que de una manera distinta. Es verdad que a veces compartiendo con otros padres, es verdad que los hombres creo que vivimos las cosas desde otra forma de enfocarlo, ¿no? Tal vez no somos tan emocionales, o por lo menos si lo somos y lo sentimos, no lo expresamos. No lo expresa, más bien por ese lado. Más por ese lado. O no sabemos expresarlo. No es que no lo sintamos, sino que no estamos habituados a expresarlo y tal vez nos lo callamos más. Lo cual no quiere decir que no lo estemos sintiendo tanto, pero es una limitación que creo que muchos tenemos a la hora de poder expresar esas emociones que creo que tan admirablemente veo que las mujeres suelen hacerlo y lo hacen con mucha facilidad. Y bueno, pues ahí estoy aprendiendo de Gretel y de muchas otras mujeres a expresar. ¿Cómo ha recibido esas señales de Rodrigo? ¿Cómo ha sido para usted? Porque estamos hablando de una persona de mi mismo género, que uno diría, cuando uno recibe esas señales de su hijo, wow, después de estar viviendo un momento de tanto dolor, ¿cómo ha traído paz a su alma el saber que su hijo de alguna manera le cuadró el reloj 5 minutos Sí. adelante, Bueno, igual que el suyo? Sí, pues un poco como te contaba Gretel, con mucha alegría, con emoción, con pues eso, la paz que da, que saber que él sigue ahí. Y bueno, pues nada, es lo que es mucho, no lo tenemos a él, pero es mucho lo que nos da. Entonces, no lo tenemos físicamente. No lo tenemos físicamente, quiero decir, ¿sabes? Creo que se me entiende. Entonces, bueno, pues nada, con mucha alegría cada vez que la recibimos, un poco nos hace estar presentes. Cuando empiezas a recibir señales, un poco lo que te das cuenta es que si no estás presente te las pierdes. Entonces, te hace estar más presente, más en el ahora. Y aún así seguro que se nos pasan muchas. Y bueno, pues nada, con mucha alegría y bueno, pues despertando más el amor porque en el momento en el que la recibes realmente te hace falta y bueno, pues nos da esa seguridad de que pues la muerte no existe, como te decía Gretel, y que bueno, pues están ahí con nosotros. Recuerda ese abrazo de Rodrigo, papá y mamá,
Ese abrazo a mí me impactó mucho porque ese abrazo siento yo que fue el abrazo, la presencia de Dios en medio de ustedes tres. Sí, totalmente, totalmente. Fue lo más bello, la experiencia más bella, más amorosa. Es que era tanto el amor que fluía ahí. Es que no se puede describir. Yo de verdad que considero que debe ser lo más cercano al amor del otro plano, no lo sé. Sí. Pero fue maravilloso y por supuesto inolvidable. Ahí lo guardamos en nuestro corazón ese abrazo y bueno, pues nada, tenemos mucha suerte de tener tan presente a Rodri. Cris Flores escribió, hermosa pareja. Creo que Rodrigo está presente en el audio. Yo también creo lo mismo. Sí. Suele pasar que en muchas fotos aparece cosas raras y sabemos que es él. Sí, yo sentí algo hoy en la vida, he hecho lo que estoy haciendo ahora de, pues, nos saludamos un minuto antes, aquí hay algo. Y bueno, aquí están ustedes saludando al mundo, contándoles la experiencia, contándoles su vivencia, contándoles su amor. Y no me cabe la menor duda que por aquí anda el hombre de palabra, que cumplió su palabra, como es Rodrigo, diciendo, no se preocupen, que lo que tenga que hacer para que ustedes sepan que estoy bien, lo voy a hacer. Sí. Pues sí. Y que siga mandándonos señales, que estaremos encantados. Pues yo se lo digo siempre, tú sigue, cariño, que todo lo que hagas nos parece estupendo. Bueno, pues a ustedes les envío mi abrazo, mi cariño, mi bendición. Muchísimas gracias por habernos abierto su casa, su corazón, contarnos su experiencia. Celebro la paz que tienen, celebro unas palabras que nos dijo hace un momento atrás. Gretel dijo, casi que alegría se puede sentir. Y me recordaron las palabras de los guías y los maestros, cuando los maestros dicen, un día lloraremos por los que nacen y nos alegraremos por los que parten. Así es. Eso se llama conciencia espiritual, eso es entender perfectamente que la vida continúa, es entender que nosotros no morimos, que somos eternos, pero también es un llamado a la responsabilidad, siento yo, de comprender que esta vida hay que asumirla con una responsabilidad consciente. Como decía mi suegro, en esta vida hay que trabajar para ganarnos el de allá, no el de aquí. Sí, y eso implica vivir distinto. Sí. Vivir distinto, consciente, desde el amor y presentes. Así es. Para ustedes mi abrazo y mi cariño. Muchísimas gracias. Igualmente. Cristian. Muchísimas gracias, Cristian, de verdad. Muchísimas gracias. No, gracias por habernos dado la oportunidad. A todos ustedes un abrazo muy especial. Son más de 1,500 personas que están en vivo. Los invito, compartan este mensaje con todas las personas. Hay personas que dicen, pero yo no se lo voy a compartir a alguien que no esté viviendo un momento de duelo. Miren, entendamos algo, todos vamos a experimentar lo mismo. Cuando termine el video mañana, Dios solo sabe cuándo va a pasar. Pero entender que la vida continúa es un acto de responsabilidad y un acto con la vida misma, entrando en el mundo espiritual de manera consciente, no por dolor, sino consciente. A todos ustedes mi abrazo, mi cariño, gracias por su compañía. Como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un gran abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer